por todo y por nada. O ya saben las respuestas, supongo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna aclaración necesaria? ¿O no los escucho? Bueno, el otro día quedamos planteando este valor que se llama temperatura de rocío, ¿cierto? ¿En ello quedamos? Sí. Ya, y entonces está claro, de acuerdo con lo que estamos planteando en el dibujo, de que es la temperatura a la cual el vapor que está presente en el aire húmedo se satura isobáricamente, ¿ven? A presión constante, a condensar formándose lo que comúnmente llamamos rocío, que es agua en estado líquido. Y decíamos como comentario de que este fenómeno se presenta en la naturaleza en las madrugadas, cuando más frío se pone el ambiente. No todas las veces, pero sí una gran cantidad de veces, sobre todo en un clima como el que tenemos acá en Santa Cruz, que es bastante húmedo. Bueno, y lo que yo quería decir finalmente es que a cada punto uno, fíjese, si uno traza la línea horizontal le corresponde un punto 2, es decir, una cierta temperatura de rocío. Por lo tanto, la temperatura de rocío se convierte en una propiedad característica del aire húmedo, como el 1. Supongo que me están entendiendo lo que estoy planteando. Es decir, a cada punto, por ejemplo, si yo tuviera este aire húmedo o este otro aire húmedo, le podría encontrar en correspondencia un valor de un punto 2 del aire húmedo. Y seguimos presentando las distintas propiedades psicométricas. Hasta ahora hemos hablado de la presión total, de la temperatura, que la denominamos también temperatura de bulbo seco, y recién la temperatura de rocío. Si hablamos de volumen específico, que lo vamos a simbolizar con la letra B, en este caso sabemos que, digamos, en general sabemos que el volumen específico es volumen total dividido por la masa que corresponde a ese volumen total. Pero en ciclometría se hace una definición un poco más especial, porque el volumen específico va a ser medido en metros cúbicos de aire húmedo, pero por cada kilogramo de aire seco que esté presente en ese aire húmedo. Voy a anotar algo por acá. Si yo tengo una cierta masa de aire húmedo, esta masa está constituida por una masa correspondiente de aire seco y una masa correspondiente de vapor de agua.
Entonces, lo que estamos planteando es que la definición se haga así, donde ves el volumen total del aire húmedo, los metros cúbicos de aire húmedo, pero en lugar de dividir por este valor, se divide por este valor, excluyendo, y por eso son metros cúbicos de aire húmedo dividido por kilogramos de aire seco. Habría que pensar cuál es la razón de hacer la definición de esta manera. Entonces eso se los dejo como pregunta para que ustedes lo vayan pensando. Bueno, a partir de esta ecuación que ya la conocimos antes, que en realidad sería esto, que es la M mayúscula que estoy anotando, M sub A con mayúscula, ¿qué es esto? Peso molecular. Peso molecular del aire seco, que es alrededor de 29, ustedes ya lo saben. Entonces, mire, de acuerdo con la definición de volumen específico que estamos planteando acá, sería, para obtener volumen específico, necesario dividir este B por este M. Y entonces, ¿qué nos quedaría? El reporte dividido por M sub A mayúscula, ¿lo ven? Y dividido por P sub A. Un asunto que también lo podemos escribir así, como el reporte dividido por M sub A, y en lugar de P sub A, anoto P menos P sub B, teniendo en cuenta de que P total, la presión total es la suma de las presiones parciales. Entonces tenemos una fórmula que nos permite determinar el volumen específico de acuerdo con, digamos, esta definición especializada, que tiene su motivo para ser así. Entonces, ¿qué necesito conocer para determinar el volumen específico? Necesito, en primer lugar, conocer la temperatura. En segundo lugar, conocer la presión parcial del vapor de agua. Y en tercer lugar, conocer la presión total. Por lo tanto, son tres cosas que hay que conocer previamente para determinar el volumen específico. Y resulta que en el diagrama ciclométrico se han involucrado, se han incluido unas líneas de volumen específico constante, es decir, líneas isocóricas, pero fíjese, a ver, si yo conozco este punto, es decir, conozco el aire húmedo, es porque estoy conociendo la presión parcial, esto, y estoy conociendo la temperatura, esto. Pero ¿qué dato más me falta especificar para conocer el volumen específico? La presión total. Entonces, lo que se ha hecho para construir las líneas que están en el diagrama ciclométrico es adoptar un valor de presión total estándar que es igual a 1,03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Se llama atmósfera física, ¿no? Estándar. De esta manera se logra que en el diagrama aparezcan unas líneas más o menos así, que son líneas isocóricas, o sea, líneas de volumen específico constante. ¿Preguntas? Creo que no tiene inconveniente esto, ¿no? Entonces es cuestión de que usted lo tenga el diagrama a la mano y vaya mirando para que usted se dé cuenta. Entonces, si yo entro al diagrama para recabar información, por ejemplo, de volumen específico, debo respetar este valor de presión total. Si yo tuviera para el aire húmedo otro valor de presión total, entonces lo que el gráfico me puede ofrecer no me sirve a no ser que lo corrija. ¿Comprende?
¿Preguntas? Antes que borre. Todas estas propiedades las va a tener que saber definir, calcular y manejar para resolver problemas, porque el segundo examen va a ser un problema y entonces va a ser lo mismo que hizo en termodinámica, pero esta vez manejando las propiedades del aire húmedo. Otra característica del aire húmedo muy conocida, aunque uno no sepa qué significa, es esto que aparece a diario en los informes, ¿no? Las noticias, que sí. Seguramente usted se ha dado cuenta de que muchas veces acompañan las noticias del clima indicando la temperatura, ya sea la actual, mínima, máxima, pero también añadiendo el dato de humedad relativa, que resulta ser importante, porque cuando tenemos el dato de humedad relativa nos podemos dar cuenta si el clima va a estar agradable o no va a estar agradable para la temperatura que se informe también, por supuesto. Bueno, este valor que lo simbolizamos con la letra phi responde a una definición que en este momento la voy a plantear. Voy a usar otro color para que usted pueda. A ver, por acá trazo esta línea vertical. Quiero que me digan qué representa este punto. Acá no les voy a preguntar porque ya lo tienen, ¿no? Aire saturado, pero este punto, ¿qué representa? Aire seco. Aire seco. Fíjense que estos tres puntos, llamémoslo, a ver, tres, voy a ponerle número 4, número 5. Estos tres puntos, el 1, el 4 y el 5, están sobre la misma línea vertical, es decir, corresponden a la misma temperatura, ¿cierto? Entonces, lo que se hace para definir la humedad relativa es esto. Se divide la presión parcial, que corresponde al punto 1, sobre la presión de saturación, o la presión parcial, pero que es una presión de saturación que corresponde al punto 5, todo ello a la misma temperatura. ¿Está claro? Entonces, este valor va a estar incluido o ubicado en un rango comprendido entre 0 y 1. ¿Cuándo será 0? Pregunto. Cuando sea aire seco. Cuando sea aire seco, es decir, cuando el punto 1 en realidad es como el 4, ¿no? Entonces tenemos aire seco. ¿Cuándo será 1? Cuando el aire sea saturado. Por lo tanto, este valor de humedad relativa es un valor comprendido entre la condición de aire seco y la condición de aire saturado. Fíjese que el hecho de decir aire saturado también tiene el significado de que es lo máximo que se pueda conseguir, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué me indicaría en esos términos la humedad relativa? De que puede alcanzar un valor de 100% de 1, 100% o 1, cuando está saturado. Más que eso no existe. ¿Comprende?
Entonces de acá podemos establecer algo como esto, digamos, razonando en cuanto a lo que me está indicando este valor que se llama humedad relativa. Si yo tengo el aire húmedo 1, su humedad relativa lógicamente será menor que 1, pero mayor que 0. Ahora, el hecho de que tenga este margen, ¿ve? Antes de saturarse, significa que el aire húmedo, el aire ambiental, tiene capacidad de recibir vapor de agua. Por ejemplo, esto tiene mucha importancia en el sentido de que, por ejemplo, el aire ambiental se usa para operaciones de secado. ¿En qué consiste la operación de secado? En que el aire va a recibir la humedad proveniente del sustrato, ¿no? Que se esté secando. ¿Comprende? Entonces, mientras mayor sea este margen que lo he anotado o lo he mostrado, estoy mostrando con el corchete, pues más rápidamente va a operar el aire en esta operación de secado y de mejor manera. Si no hay este margen, entonces usted puede hacer lo que quiera y el secado no va a ocurrir. Es decir, el material va a permanecer húmedo. Esto es lo que pasa con la ropa, por ejemplo, en estos días como hoy. ¿Comprende? Bueno, hay un detalle que es fácil de darse cuenta acá. A ver, si el punto 1 estuviera en la mitad del trayecto entre 4 y 5, ¿cuánto sería la humedad relativa? Del 50%. 50%. Entonces, si para distintas temperaturas yo marco esos puntos medios, después los puedo unir y voy a tener una línea de humedad relativa constante al 50%, al 60%, al 70%, al 30%, y eso lo puede usted observar como una familia de curvas que están consignadas en el diagrama tal como lo estoy mostrando. Mire su diagrama y lo va a ver. Ahora, lo que usted tiene que notar, porque va a ser parte de los razonamientos que usted tiene que hacer cuando esté resolviendo los problemas, es que si se incrementa la temperatura del punto 1, ¿qué pasa con la humedad relativa? ¿Hacia dónde se mueve el punto 1? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Y qué va a pasar con la humedad relativa? Disminuye. Disminuye, disminuye. Y entonces, a medida que el punto 1 se desplaza a la derecha, la brecha se abre más, ¿no es verdad? Esto que estoy marcando con corchete. Es decir, que si usted calienta el aire ambiental, le está dando más capacidad para recibir humedad. Por eso es que normalmente los equipos de secado, por ejemplo, lo que hacen es calentar aire, y entonces ese aire caliente se lo hace poner en contacto con el material que se va a secar. Supongo que ha visto alguna vez, ¿no? O usted lo ha practicado de manera instintiva, pues, ¿no? Sin saber nada de ciclometría. Por ejemplo, si usted quiere secar una ropa en un clima como el de hoy y no va a secar al ambiente, entonces usted lo que hace es pasarle una plancha, ¿no? Con eso usted está calentando el aire que está en contacto con la ropa y entonces permite un secado más rápido. Bueno, preguntas antes que me pase a otra cosa. ¿Nada? Entonces continúo. Otra propiedad definida para el aire húmedo
es la que se llama relación de humedad. Algunos dicen humedad absoluta. Antes hablamos de humedad relativa. Este parámetro, que lo vamos a simbolizar con la letra W, también responde a una definición. ¿Cuál es la definición? Esta. Antes yo escribí que la masa de aire húmedo es la suma de la masa de aire seco más la masa de vapor. Supongamos que usted tiene estas masas en una determinada condición en la que se encuentra el aire húmedo, así con una cierta presión total, temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo con este valor W es relacionar los kilogramos de vapor presentes con los kilogramos de aire seco presentes. ¿Lo ven? Es decir, esto dividido por esto. Entonces, a partir de esas ecuaciones que desarrollamos, una de las cuales escribí antes cuando hablamos del volumen específico, que desarrollamos, digo, cuando hablamos de las presiones parciales, se llega a establecer, y es fácil hacer la demostración de que el valor de W resulta igual a este valor, donde M sub B es el peso molecular del vapor de agua. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el peso molecular del agua? 18. 18. Entonces 18 dividido por 29 da algo así como 0,622, creo que. Usted lo puede chequear en el Stoker. Y entonces esto sería por la presión parcial del vapor de agua dividido por la presión parcial del aire seco, lo cual se puede anotar también así, para que aparezca la presión total. Entonces, ven, para determinar el valor de W, hace falta conocer no solamente la presión parcial del vapor de agua, sino que hay que tener claro el valor de la presión total. Entonces, con esa fórmula yo voy a calcular los valores de W. Que ¿Cómo se ve? Relaciona masas de vapor de agua y del aire seco en términos absolutos. Entonces voy a despejar el diagrama que tengo acá para mostrar algo que aparece en él. Supongamos que yo tengo otra vez el punto 1. ¿Qué conozco del punto 1? Además de la temperatura, la presión parcial del vapor de agua. Pero el diagrama no me dice nada acerca de cuánto es la presión total. Entonces, si yo quiero inscribir algo en el diagrama, tengo que especificar la presión total. A ver, a la derecha del diagrama, usted lo puede observar si lo tiene en la mano, aparece una otra ordenada donde se consignan valores de W. Entonces, este valor de W que corresponde al punto 1, corresponde a esta presión parcial del vapor de agua, pero no sé a qué presión total corresponde. Entonces, para que yo le pueda poner un valor, se elige otra vez la presión de 1,03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. De tal manera que este W corresponde a esta presión total.
Entonces, si yo tengo, en el caso que esté analizando esta presión total, yo puedo hacer uso de los datos que me dé esta ordenada en el diagrama. De otra manera, no lo puedo hacer, a no ser que tome este dato y lo corrija. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos diagramas en donde hay una tabla de corrección para cuando la presión total no es 1,03. Yo no sé qué tipo de diagrama tienen ustedes. Pregunto si tienen esa tabla de corrección por diferencia en la presión total. ¿Nada? ¿No tienen ningún diagrama a la mano? Como para que me puedan decir. No lo escucho. Bueno, como se ha juntado bastante gente, te voy a hacer un paréntesis y voy a preguntar nuevamente si necesitan alguna aclaración sobre el examen. A ver, ¿ustedes recuerdan cuál era la pregunta número 1? Sí, los dispositivos que aumentaban el efecto refrigerante. Ya, ¿cuáles son? Vamos a hacer un paréntesis para... El intercambiador de calor líquido-vapor, el separador de vapor y el subenfriador de líquido, ¿cierto? Luego eso de los compresores en serie, compresores en paralelo, eso tiene que ver con el trabajo de compresión, no con el efecto refrigerante. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La número 2. A ver, alguien que me la recuerde. ¿Por qué comprimir un vapor recalentado demanda más trabajo mecánico que si fuera saturado? Sí. Para responder esa pregunta, usted debe recordar una expresión matemática que dice que el trabajo mecánico en un sistema compresor, sistema abierto F de una entrada y una salida, depende del volumen específico, ¿lo ven? Para un cierto cambio de presión. Entonces, el vapor recalentado tiene más volumen específico o más volumen en general que el vapor saturado. Si la molécula está más separada, por lo tanto, se gasta más trabajo mecánico en aproximarla. No es eso de la temperatura crítica y que no se puede licuar y que toda esa historia que no sé de dónde la han copiado. Tercera pregunta. A ver, alguien que me diga cuál es la tercera. Yo no sé por qué en esta pregunta hablan de licuación y todo lo demás, cuando no tienen nada que ver. Justamente la compresión se hace en fase gaseosa, en fase vapor, no tiene nada que ver con el líquido. ¿Cuál es la tercera pregunta? Avisen, por favor. De la presión intermedia, porque a la raíz cuadrada de la presión del operador por la presión de condensador. ¿Por qué el valor de presión intermedia es la raíz cuadrada de esto, no? Sí. La pregunta era de dónde sale, de dónde aparece este valor. Bueno, algunos han hecho una referencia bastante bien, digamos.
se refiere a la compresión en serie planteada con enfriamiento intermedio para aire considerado como gas ideal y experimentando un proceso de compresión adiabático. Entonces, como el enfriamiento intermedio provoca ahorro de trabajo mecánico, entonces la presión intermedia que provoca el mayor ahorro de trabajo mecánico, es decir, la óptima, resulta ser igual a este valor. ¿Está claro? Entonces, estamos hablando, por supuesto, de una transformación reversible, pues, ¿no? Cuya trayectoria es conocida. Entonces, hay tres ingredientes: aire, transformación reversible, adiabática, y se refiere a una compresión en serie con enfriamiento intermedio. Y la última. ¿Cuál es la ¿Por qué el última? sistema electrónico no requiere bomba? ¿Cómo? No entendí. ¿Por qué el ¿Por qué? sistema Electrolux no requiere bomba? Era la pregunta, ingeniero. Ya, la respuesta es concreta. El sistema Electrolux en todas sus partes trabaja a la misma presión. Entonces, si trabaja a la misma presión, no necesita bomba, ¿cierto? Porque ¿para qué son las bombas? Pregunto, ¿para qué son las bombas? Para aumentar la presión. Para aumentar la presión. Entonces, ¿qué? Usted no tiene necesidad de aumentar la presión en el sistema Electrolux. Por supuesto que esto, digamos, lo va a poder plantear en la medida en que usted logre que el amoníaco con el condensador tenga una temperatura diferente a la amoníaco con el evaporador, y es por eso que se demanda el concurso de la tercera sustancia, que es el hidrógeno, ¿no? Evidentemente que en lugar del bombeo lo que se hace es aprovechar una diferencia de densidad entre el líquido y el vapor, como haciéndolo burbujear, ¿no? De una zona a otra. Entonces esas burbujitas arrastran líquido, ¿no? Bueno, esto lo puede leer en el Stoker, está muy bien explicado. Pero la respuesta concreta, y yo le califico como completamente bien, era que usted me hubiera dicho, porque la presión es igual en cualquier parte del sistema. Entonces, por ningún motivo se requiere nada que aumente la presión. Y justamente por eso se puede aprovechar la diferencia de densidad para lograr el traslado del absorbedor al generador, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Esto es necesario para que usted revise su examen antes de que me esté llamando por cualquier cosa. He tratado de rescatar lo más que se pueda de sus exámenes y bueno. Entonces, después de la clase les voy a mandar sus exámenes. Bueno, volviendo al asunto de la ciclometría, ¿alguna pregunta? No, ingeniero. ¿Nada? Bueno, nos quedan 3 minutos, no sé si vale la pena que yo siga, no dejarlo esto a media tinta. Ingeniero, disculpe, el diagrama psicométrico en el Stoker también se encuentra. Sí, pero viene separado del texto. No sé si en las nuevas versiones
por lo menos la que yo tengo, venía en el texto una bolsita con un montón de diagramas que yo en su momento se lo suministré a la carrera, pero con el tiempo, no sé, alguien cambió el diagrama y ahora usan otro, me parece. ¿Usted no lo tiene todavía? Pídaselo al ayudante. Sí, todavía no, ya se le va a pedir, gracias, ingeniero. Sí, porque es necesario que vayan mirando, así van acompañando lo que yo voy comentándole. Va a ser más fácil de que lo, lo- lo entiendan, ¿no? No se olvide que en esta materia, como en termodinámica en general, los diagramas ayudan muchísimo en la comprensión de los problemas, la solución de los problemas, mejor dicho. Entonces, el tener un buen conocimiento de qué es lo que ofrece el diagrama y cuándo se puede usar, etcétera, es bueno a la hora de resolver problemas. Bueno, lo vamos a dejar acá. Les voy a hacer llegar sus notas y continuamos el próximo día, martes. ¿Listo? Listo, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero.